Antes de darle la palabra a Bernini, un agradecimiento especial para el espacio comunicacional de Fogón en Fogón y en particular para Roberto Saban, que es quien se encarga de editar los videos que, como ya les conté, ya están subidos a YouTube, los videos de los dos primeros paneles de este foro, y van a seguirse subiendo todos los subsiguientes. Ahora sí, escuchamos a Bernini. Bueno, muchas gracias, ya los saludé a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí, que es mi casa, ¿no? El hecho de que yo participe de la dirección de la fundación y que esté a su vez ahora de este lado. Yo comentaba que la última vez que estuve disertando aquí, en esta misma sala, José se acuerda, fue cuando la crisis del 2002. Yo vine como AEU, yo era dirigente de AEU, para explicar cómo la estrategia en el Uruguay de los trabajadores era no ver a los ahorristas como enemigos, porque querían sacar la plata y perdíamos el trabajo, sino como verlos como hermanos que estaban también siendo afectados por una crisis del sistema y por lo tanto teníamos que trabajar juntos. Yo creo que eso tiene la particularidad de la salida uruguaya de todo eso. Esperemos que pongamos la misma inteligencia para el tiempo que vivimos hoy, ¿no? Que no es fácil. Pero bueno, vale la pena evocar aquel momento. Para mí es un gusto. Además, debe ser de las pocas veces que no voy a hablar como presidente de INACOP. Cosa que siempre, no es que vaya a decir cosas diferentes, porque van a ver que voy a decir lo mismo. Pero lo hago como ser político, ¿no? Como una persona que ha militado toda la vida. Y eso me da otra perspectiva. Porque hoy, si bien lo digo, y Graciela lo sabe, y Elena a veces cuando participa, trato de decirlo siempre, yo hablo de que el tema del cooperativismo y la economía social y solidaria no son solamente herramientas o medios, sino que desde mi punto de vista es una concepción de vida. Yo ideológicamente estoy formado en un partido que asume la autogestión y el socialismo autogestionario como uno de los pilares y la columna vertebral del desarrollo de la emancipación del ser humano y de los trabajadores y del cambio social. Y por tanto lo abrazo desde esa perspectiva. Naturalmente que en donde estamos, en todo caso, estamos tratando de recrear en una sociedad donde el cooperativismo y la economía social son en todo caso marginales de lo que es un modelo hegemónico, ya sea de lo productivo, en lo económico, en lo financiero, pero sobre todo en lo cultural, hegemónico, sobre todo en lo cultural. Naturalmente que lo que tratamos de hacer es recrear en ese combate alternativo de construcción de nuevos paradigmas, de tratar de cambiar la cultura, ser contrahegemónicos en este caso de lo que es la cultura dominante. Entonces, estamos abocados en esa tarea y humildemente lo estamos tratando de hacer desde el lugar del que nos ocupa hoy, la militancia y nuestra tarea cotidiana, que es desde la presidencia de un directorio en el Instituto Nacional del Cooperativismo, que como bien decía Graciela, el país tiene de hace apenas 10 años, porque antes no existía, que tiene como objeto principal de su tarea la del fomento y el desarrollo del cooperativismo, pero también, lo dice la ley, de la economía social y solidaria. Por tanto, lo hacemos desde ese lugar. Cuando se me planteó la necesidad de venir a conversar, se vincula este tema al tema de la matriz productiva y al cambio de la matriz productiva, que es un tema que recurrentemente desde la izquierda y desde el propio gobierno del Frente Amplio se ha tratado de plantear como un objetivo a desarrollar en un largo proceso. Yo tuve la oportunidad de estar cuando en este mismo lugar estuvieron hace un par de semanas atrás Roberto Kreiman, ex ministro de Industria, la actual ministra de Industria Carolina Cose, hablaron de todo el cambio del proceso de la matriz, del cambio de la matriz productiva, particularmente del cambio energético, de la matriz energética, y obviamente que todos tienen que ver con ese aspecto. La primera definición que yo quiero por lo menos dar mi punto de vista es que es impensable hablar de economía social vinculado a cambio de matriz productiva si no se hace a partir de un proyecto de país. O sea, el cambio de matriz productiva es a partir de una mirada política y un programa de cambio del gobierno nacional. La economía social por sí misma no puede cambiar la matriz productiva, sino que lo debe de desarrollar a partir del escenario y de la estrategia del gobierno nacional. Hace pocos días atrás nos visitó un catedrático del País Vasco, de la Universidad de Mondragón, donde una de las charlas que dio
Y en esa oportunidad fue en el local del instituto, y el Universo a quien le dio la charla fue a todos los responsables de Transforma Uruguay, ¿no? Del sistema de transformación productiva y competitividad. ¿Cómo explica las fluctuaciones políticas? Consecuentemente se llevó adelante, y dentro de ese proyecto de cambio de aquel País Vasco, de los altos hornos, de la siderurgia, de la industria metalúrgica pesada, cómo se dio un proceso de cambio al País Vasco de hoy, que ha diversificado su matriz productiva, y que objetivamente dentro de ese proyecto y de ese proceso, la economía social, porque en el País Vasco culturalmente existe con una fuerte impronta dentro del desarrollo local, cómo se logró que ni más ni menos que existiera hay varias, ¿no? Pero quizás lo más paradigmático es la Corporación Mondragón, que cuenta con más de 80.000 trabajadores cooperativistas, y que van desde el supermercado hasta las grandes industrias de alta tecnología, o la universidad propia, y todas las cientos de cooperativas que integran ese grupo corporativo. Pero claro, se vincularon o se prendieron a un proyecto o un proceso de cambio de matriz productiva desde la mirada de la economía social, y fueron funcionales a ese cambio de la matriz productiva. Yo creo que hablar de cambio de matriz productiva, si consideramos por ello no quedarnos atrapados en la producción prácticamente monotemática, de quedarnos en los productos primarios, sino que el cambio de la matriz productiva pase necesariamente por el agregado de valor, aún a los productos primarios. El agregado de valor a lo que implica la producción inteligente, adaptándonos con la realidad que tiene el país, a aprovechar los nichos de mercado internacionales que podamos conquistar a partir de una diversificación de la matriz productiva, del aplicar inteligencia, del saber que no vamos a ganar mercados por cantidad sino por calidad, y tener capacidad de identificar esos mercados y trabajar en ese sentido. Yo creo que no debe haber mejor herramienta para lograr esos objetivos que la economía social y solidaria, porque es la forma empresarial más dúctil y más flexible como para lograrlo. Quizás la imagen general de las cooperativas y de la autogestión o de las distintas entidades de la economía social, que tiene más de 100 años en el país. El otro día me invitaron a una actividad de la Unión de Mutualidades del Uruguay, la Asociación Española de Socorro Mutuo, que podamos tener todas las consideraciones que queramos sobre su gestión. No debe haber concepto solidario más fuerte que los sanos le paguen la salud a los viejos, a los ancianos, y que los jóvenes se la paguen a los viejos. Ese es el mutualismo. La gestión es otra historia, pero el mutualismo en el Uruguay nació hace 170 años. Y yo siempre digo, y Carlitos Reyes se ríe porque lo digo a todos lados, que al Uruguay, que es un país de aluvión de inmigrantes, sobre todo españoles e italianos, que huyeron de la guerra buscando paz, pan, trabajo, trajeron su cultura, y trajeron su ideología, y trajeron los sindicatos, y trajeron el cooperativismo. Y esa es la raíz cultural que nos ha formado a todos. Y a partir de esa raíz cultural, quizás la cooperativa o otras modalidades de la economía social se vea como una alternativa última de sobrevivencia. Cuando la cosa está jodida, cuando las crisis cíclicas pegan en el país, obviamente el cooperativismo es el último rescoldo de resistencia solidaria popular. Es la red de contención de la caída brutal de los sectores populares, porque en las crisis capitalistas todos sabemos que los sectores más afectados por la misma no es la gran banca internacional, que nunca se jode, sino que es precisamente los sectores más desprotegidos, o sea, el sector trabajador, el sector de ingresos fijos, el jubilado, el pensionista. Y para eso el cooperativismo hace magia, porque genera esa red de contención que pasan desde un merendero cooperativo para darle de comer a los gurises del barrio, hasta formas de trabajo, de resistencia, ahora se le llama resiliencia, que la sociedad y el ser humano se da cuando está jodido. Y esa ha sido la historia. Pero sin embargo, desde nuestro punto de vista, siempre también estas modalidades de organizar trabajo, de organizarse para tener vivienda digna, de organizarse para consumir mejor y más barato, de organizarse para ahorrar y prestarle al que no tiene, para producir la tierra, las distintas modalidades del cooperativismo, de la economía social, la de artistas, son precisamente las más innovadoras, las que tienen más capacidad de poder flexibilizar lo decía Elena hoy,
Puede haber crisis muy grandes, pero está comprobado por estudios de la Universidad de la República, Juan Pablo Martí ha hecho algunos de ellos, Andrés Dín otros, que llegan a la conclusión que las empresas cooperativas de la economía social tienen más resistencia a las crisis que lo que son las empresas tradicionales. Con todas las críticas que puedan merecer, hay un proceso que es rompe los ojos en el Uruguay de hoy. En la lechería, la gran producción se hace a través de la cooperativa, con Aprole y otras. Cuando hubo un momento de altos precios y Venezuela compraba más del doble, en el Uruguay se instalaron muchas empresas multinacionales para producir, invirtieron en algunos lados. Cuando cayó vertiginosamente el precio internacional de la leche, cuando Venezuela comenzó a tener problemas para poder pagar y generó la crisis que está atravesando, objetivamente las empresas transnacionales, así como vinieron, se levantaron y se fueron. Y el productor, que era el que le remitía la leche, se quedó con la leche. ¿Y saben por qué? Muchos la quedaron, pero otros tantos se salvaron porque existía una Conaprode, porque existía un Calcar, porque existían empresas cooperativas de productores que aún pagándole más de lo que valía la leche, a pérdida, los hizo mantener arraigados en el medio rural, y muchos de ellos son empresas familiares, que tienen su tambo chico o mediano, la inmensa mayoría. Los hay muy grandes, pero hay muchos productores que viven a partir de que existe una cooperativa que le entra 40 kilómetros en un camino de tierra para ir a buscar 3 tarros de leche, porque el modelo capitalista eso no lo podría hacer, no lo va a hacer, porque es contradictorio con su propia esencia. Entonces, yo creo que lo de la resistencia es real, pero también de la innovación. Y yo creo que en el Uruguay, a partir de la que asume el Frente Amplio como gobierno, tiene integrado históricamente el Frente Amplio un capítulo sobre economía social y solidaria muy potente, como objetivo programático. No es casualidad, no fue la divina providencia la que provocó que en estos años se votara la Ley General de Cooperativas, lo decía Graciela, la 18407, que es la que crea el INACOP. No es casualidad que a partir de esa decisión se comience a generar políticas públicas de desarrollo, de fomento para el cooperativismo. Para que tengan una idea, el mes pasado el dato que nos llegó del BPS, que puede tener algunos defectos, pero más nos da una idea, cerca de 50.000 trabajos cotizantes hoy al BPS son de cooperativas, ya sea de cooperativistas trabajadores o de trabajadores de cooperativas. Estamos hablando de 50.000. Desde el año 2008 hasta el año pasado, que se hizo un nuevo estudio, se han triplicado la cantidad de cooperativas. De todas las modalidades, las de vivienda se han quintuplicado. Esto no es producto de la casualidad. Esto, a ver, las cosas se desarrollan o no se desarrollan en función del contexto que se genere. Si el contexto político es favorable, se desarrollan. Si el contexto político no lo es, retroceden. Pero parte de la política pública no solamente la genera el INACOP, la genera el Ministerio de Vivienda, que el 50% de los préstamos de vivienda que genera son a través de la modalidad cooperativa. Y hoy sabemos que cooperativas que antes demoraban 12, 13, 14 años en poder, con las calles que te exigen y el saneamiento, te presentás, perdés el primer sorteo, a los 6 meses va de nuevo, perdés de nuevo, bueno, a la tercera o cuarta vez te dan el préstamo. Y eso da certezas. Y eso da posibilidades. Pongo el ejemplo de vivienda, porque vamos a entenderlo, matriz productiva estamos hablando de 2 modalidades básicamente, la de trabajo y la de producción, sobre todo agropecuaria. Pero el cooperativismo tiene expresiones de las más amplias que se puedan imaginar. Donde hay una actividad humana hay cooperativismo, y la ley uruguaya hoy es un ejemplo en el mundo. La utilizan como de las leyes más modernas que existen, que regulan al cooperativismo y a la economía social. Hoy es ejemplo en foros internacionales, Graciela lo sabe, de derecho cooperativo, y somos un referente. Por algo la futura presidenta de la Alianza Cooperativista Internacional va a ser Graciela Fernández, porque no hay otra candidata que se le haya animado. ¿Por qué? No es por generación espontánea, porque el Uruguay es un modelo que hoy en América se visualiza, y yo diría a nivel internacional, de la Alianza Cooperativista Internacional, como un hecho político que merece ser respaldado.
En lo personal, yo estoy presidiendo la red de organismos públicos de América de promoción, fomento y control del movimiento del cooperativismo. O sea, no es casualidad que las dos cosas coincidan en el Uruguay. Entonces, los cambios que se han desarrollado del 2005 para acá, asumiendo la rica historia del movimiento cooperativo, aún con contextos desfavorables, de resistencia, de batallas, de lucha. Y yo creo que lo que se ha dado a partir del cambio normativo y de la aplicación de política es un desarrollo que ha impactado notoriamente a partir de financiamiento para las cooperativas, de formación y capacitación, como bien decía Graciela, a través del PROCOP, de lo que es los convenios con la educación para que la educación cooperativa se desarrolle. No es casualidad que ahora hay un posgrado en la Universidad de la República sobre cooperativismo para cualquier carrera de grado. Eso no existía. Están visualizándose por profesionales que especializarse en derecho cooperativo o en vincularse al cooperativismo como profesionales también es una manera de desarrollar su propia actividad. Antes se despreciaba. Entonces, todos estos hechos son los que van configurando una realidad que obviamente nos falta mucho para seguir avanzando, pero que además se nos ubica dentro del Estado, dentro de la institucionalidad del Estado, como un instituto a la par de cualquiera. Estamos integrados plenamente a Transforma Uruguay. Se nos pidió desarrollar una agenda para el movimiento cooperativo y el desarrollo de la economía social y solidaria propia, para que todo el resto del Estado participe del proceso de construcción de esa agenda. ¿A quién demandan para que aporte sobre ella? A la CUDECOP, que participó junto con todas las cabezas de todos los organismos que integramos Transforma Uruguay para construir una agenda para la economía social en el país. Por tanto, los cambios son importantísimos. Naturalmente, yo vuelvo a insistir sobre lo que dije al principio. Estamos en un mundo donde venimos perdiendo la batalla cultural por goleada. Yo creo que los procesos retrógrados que se están dando en la región demuestran que estamos cometiendo errores pesados, y acá hablo como militante de izquierda, integrante de un gobierno, y yo creo que esto no escapa al Uruguay. Pensar que exclusivamente gobernar y avanzar muchísimo como hemos avanzado en conquistas sociales como esta que estamos hablando, y para los trabajadores y para los ingresos, para los sectores de ingresos fijos y para lo que hemos ganado en derechos, todo eso, con solo eso alcanza para poder prosperar. Creo que nos están dando en la cara, nos está reventando, de que si esto no va acompañado de un cambio de conciencia, de la construcción de un relato, de la construcción de una nueva cultura con nuevos valores que van contra el consumo desenfrenado y que apuntan más a la solidaridad que generan los valores del cooperativismo, de la economía social y solidaria, y no el prevalecer por encima de todo, que la competencia es lo más importante y no la cooperación. Y bueno, venimos perdiendo por goleada. Entonces yo creo que hasta Naciones Unidas se ha dado cuenta en sus objetivos de desarrollo sostenible que si el mundo no cambia de paradigmas en cuanto a su desarrollo, tanto social como personal de la humanidad, con esa construcción permanente por parte de las grandes multinacionales para poder prosperar el lucro por encima del desarrollo humano, si no cambiamos esos paradigmas, objetivamente la sociedad va a su propia destrucción. Y le adjudica al cooperativismo y a la economía social y solidaria, me refiero a Naciones Unidas, como uno de los principales vectores para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hecho ya varios talleres y seminarios y participaciones con Naciones Unidas, con organismos internacionales, con OIT, que ya no vea el cooperativismo como la informalidad del trabajo, como se veía en una época, sino por el contrario, hoy se visualiza por OIT como una de las modalidades para alcanzar poco a poco la formalización de los trabajadores. Si no avanzamos en ese sentido, creo que estamos retrocediendo aún más. Por tanto, el qué hacer para adelante, y bueno, yo creo que hay que consolidar todo lo que hemos venido haciendo. Otra cosa que yo permanentemente planteo como estrategia del INACOP, ahora sí lo voy a decir, es que independientemente de la política pública de arriba abajo, que no es tan así, porque el directorio, como bien decía Graciela, lo integramos representantes políticos del gobierno, más representantes designados
ratificados por el Poder Ejecutivo, pero designados por el movimiento cooperativo. Hacemos una cogestión en el directorio del instituto. Pero además de eso, las políticas principales que nosotros estamos llevando adelante son las de tratar de que el movimiento cooperativo se fortalezca. No hay construcción de un modelo nuevo que aspire a disputar la hegemonía al modelo hegemónico si no se hace a partir del protagonismo de las bases sociales organizadas, del movimiento social organizado. Es decir, todo lo que estamos haciendo en Procop, en la incubadora, que es parte del cambio de la matriz productiva, estamos incubando emprendimientos cooperativos o precooperativos, muchos de ellos de jóvenes profesionales que egresan y forman cooperativas a partir de llamados para nanotecnología, para software, para diseño, para producción audiovisual, para una serie de esferas de la producción bien importante y que tiene que ver con la innovación de la matriz productiva, y que hay 20 que estamos incubando dentro de la incubadora. Pero volviendo al anterior, todo esto está muy bien, pero si esto no va acompañado, como decía Graciela, que el Estado es determinante a la hora del apoyo, si esto no va acompañado con facilitar transferencias de recursos humanos y económicos para que el propio movimiento cooperativo se organice, se consolide a nivel nacional y desarrolle su política social fuertemente a partir de esa política pública, yo creo que todo lo otro se desvanece. Solo apropiándose el movimiento cooperativo de estas conquistas, los avatares de la política podrán generar conflictos peores que el que tenemos hoy. Pero una cosa es con un movimiento cooperativo organizado, apoderándose de todos estos avances que hemos conquistado, y otra con la visión paternalista de un Estado que lo único que hace es transferir recursos y no se preocupa de que objetivamente esto se copie cada una de las federaciones representativas del cooperativismo nacional. Y yo creo que eso ha sido el desvelo y la gran preocupación, y que a veces nos peleamos y que vamos para atrás y para adelante, pero siempre con el objetivo de que el protagonismo principalmente lo tienen que asumir el movimiento cooperativo, y en todo caso el Estado debe generar el mejor contexto posible y necesariamente tiene que ir acompañándolo para que se pueda desarrollar plenamente. Entonces ese es un objetivo que va a seguir siendo el norte del trabajo, y para adelante con Elena construimos una nueva vuelta de tuerca en el programa del Frente Amplio sobre la economía social. Naturalmente vamos a tener que ir a una ley de economía social y solidaria más amplia. Está claro lo que decía Graciela, dentro del propio movimiento cooperativo hay matices respecto al tema. Yo también comparto de cuanto más amplia la definición mejor. El tema es que si luego eso lo vinculás al tema de darle algún tipo de beneficio para las compras públicas, si sos demasiado vago a la hora de definir la economía social, se puede bastardear el tema de la compra pública y qué sectores son los que uno quiere realmente beneficiar. Por lo tanto, había un proyecto en el Parlamento malo, generado por la bancada del Frente Amplio, inconsultamente, que casi sale, y Graciela habló en contra, Elena habló en contra cuando le tocó ir, y nosotros también, porque era un mamotreto donde metía la definición de la economía social en el mismo cuerpo normativo de los beneficios de las cuotas del mercado de la compra pública que le aseguraba a ese colectivo. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Por lo tanto, la batalla ahora es una ley de economía social y solidaria prolija, yo termino, integrar a las cooperativas a cadenas de valor, precisamente en el marco de lo que es una estrategia país de matriz productiva o de sectores productivos a desarrollar. Para eso Transforma Uruguay es muy importante, porque ahí se visualiza la estrategia hacia mediano y largo plazo, y ahí tenemos que encadenar a las empresas de la economía social a esas cadenas de valor, una política de proveedores, ya sea para el Estado, a través de la compra pública, como para los privados. Y ya termino, principalmente avanzar en lo que refiere al acto cooperativo. Esto es largo, pero la concepción del acto cooperativo es que no se concibe que una cooperativa, sus socios o entre cooperativas haya una transacción comercial tradicional, donde naturalmente si hay una transacción comercial se paga impuesto al valor agregado. El acto cooperativo no se considera en el mundo una transacción comercial, y desde nuestro punto de vista no tendría que tener impuesto al valor agregado. Creemos que es una utopía lograrlo de la cooperativa a su socio.
pero no es para nada descabellado para estimular la intercooperación que se pueda dar entre cooperativas. Y eso lo que podría generar es corporaciones de cooperativas que vinculen el financiamiento, ahorro y crédito, con la producción, con el consumo a través de bocas de venta y de mercado, haciendo grupos cooperativos multimodales que cuando transan entre sí no sean transacciones comerciales, sino que sean actos cooperativos. Este es un tema que daría para hablar largo, pero creo que es un cambio de paradigma respecto a lo que es una transacción entre personas jurídicas o personas jurídicas con personas físicas, concebida desde el cooperativismo y la economía social. Por lo tanto, yo estoy convencido de que con estas cosas, más otros aspectos que tenemos que seguir consolidando, creo que es un camino recorrido desde mi punto de vista, y no por lo hecho por nosotros, porque viene de hace 10 años atrás, que hubo un antes y un después del gobierno del Frente Amplio en materia de desarrollo de la economía social, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Creo que esto no lo reconoce el que no quiere, acá lo puedo decir, ¿no? En otros ámbitos no lo puedo decir, pero es notorio, como Graciela lo hemos hablado muchas veces, hay un cambio de calidad total respecto al nivel de desarrollo que se está llevando adelante, respecto a lo que era, y que naturalmente la aspiración es a que esto se siga dando de esta manera para poder seguir avanzando con el programa de gobierno, en este caso, que no es otro que seguir avanzando para que las fuerzas que tienen las empresas y la economía social y solidaria puedan seguir desarrollándose. Gracias. Bueno,